Para la carga mostrada, use el método de la doble integración V para determinar A, la ecuación de la curva elástica para la viga en voladizo, B, la deflexión en el terminal que se encuentra libre dentro de la viga, esta parte de aquí, y C, la pendiente en ese mismo terminal. Asuman que el producto EI o módulo de rigidez a la flexión es constante para cada parte de la viga. Vamos a resolver este problema usando los conceptos de deflexión. Primeramente vamos aquí a utilizar un corte en esta zona de acá, como para no adentrarnos tanto en el cálculo de las reacciones, sino como enfocarnos en esta zona de aquí. Dado que la presencia de ese momento concentrado en esa región, al parecer se va a mantener constante a lo largo de la misma, porque no hay presencia de cargas externas ni abajo ni arriba de la viga. Entonces voy a cortar y la voy a colocar aquí. Listo, entonces si partimos de que aquí está mi X desde el 0, esta distancia de aquí a acá será un L menos X. Si todo esto de aquí a acá puede ser considerado precisamente X hasta donde llegó el corte. Aquí. Listo, entonces teniendo el corte aquí, notaríamos que primeramente hay un momento concentrado que evita que esta parte de acá se mantenga de cierto sentido como así como se aprecia. Entonces sería contrario, vamos a llamar esto un M sub X. Y claro, coloquemos una carga cortante en esta zona de acá, aunque esta carga en este momento no es interesante para nuestro cálculo. Bueno, entonces bajo ese enfoque, si recuerdan ustedes que la ecuación de deflexión es la siguiente, para una viga se utiliza a través del método de doble integración como el producto de la rigidez a la flexión, se usa la curva elástica, que es esta de aquí, y esto básicamente va a ser igual al mx. Ok, entonces bajo ese enfoque particular, bueno, aunque aquí claramente recuerden ustedes que este momento debe ser considerado positivo. Y en ese caso, nuestro momento es positivo siempre y cuando las fibras superiores de la parte de la viga que están por encima del eje neutral tienden a ser comprimidas. Eso por la teoría de los signos convencionales. Entonces ahí se ve que si yo hago sumatoria de momentos con respecto pues, al corte, que me dé 0, tendría menos x, menos m de x más bien, menos m sub 0 igual 0. O sea que m de x es igual a menos m sub 0. Listo, entonces yo puedo reemplazar básicamente este resultado acá y me quedaría que E de I, o más bien EI por la derivada de la pendiente con respecto, bueno, la segunda derivada de la deflexión con respecto a la posición en el eje X también al cuadrado, va a ser igual a menos M sub 0. Vamos aquí a proceder entonces con una integración, es decir, como el concepto de ecuación diferencial sugiere la separación de variables, paso un d de x de aquí e integraría lo que queda restante. Es decir, que quedaría que e de i por derivada de b con respecto a de x es igual a menos m sub 0x más c1, constante 1. Y si sigo integrando, quedaría que ei por b es igual a menos m sub 0 de x al cuadrado sobre 2 más c1x más c2. Estas son las ecuaciones que me van a servir para resolver mi problema que está referenciado en la parte superior. Entonces, las condiciones de frontera podemos sacarla con respecto a este marco. Dado que aquí hay un empotramiento, aquí se cumplen ciertas condiciones que ya están dadas por los libros. Por lo menos en el empotramiento, es decir, cuando x es igual a 0, por lo menos yo sé que no hay pendiente o no hay derivada de la deflexión con respecto a la posición. Y asimismo, la deflexión es totalmente tangente. Ella haría de cierta manera como así, pero en este punto de contacto cuando es 0 es totalmente vertical. Bueno, en ese caso, sabemos ahí que por matemáticas, eso es que la derivada con respecto a ese punto es 0 cuando Sx es 0. O más bien es un número constante, por decirlo de alguna manera, que en este caso vale 0. Vamos a reemplazar estos dos patrones de referencia en estas partes que corresponden para poder calcular precisamente estas constantes. Entonces, por lo menos, si de la ecuación que voy a llamar aquí 1, yo puedo reemplazar esta parte de acá, básicamente, bueno, aquí hay un 0. Aquí se ve básicamente que si esto es igual a 0 y esto también es igual a 0, C1 es igual a 0.
Entonces se ve claramente en ese reemplazo, no es necesario, o sea, pienso que no es necesidad de hacerlo, por lo que pues se nota claramente que si tú tienes un 0 multiplicado por el número que tú quieras, te va a dar 0. Al igualmente, si esto es un 0 y está multiplicado por otro número que tú quieras, te va a dar 0. Entonces, por esa razón, C1 va a ser igual a 0 en esa condición. Y en esta parte de acá ocurre algo similar. B sub 0, bueno, B es igual a 0 aquí, entonces multiplicado por cualquier número sigue siendo 0. Esta parte de acá vemos que sería C1, como C1 es 0, según este resultado, también daría 0. Y C2 entonces quedaría igual a despejar de ahí ese parámetro, ¿no? M negativo sub 0 x cuadrado sobre 2. Sin embargo, como estamos trabajando con la frontera cuando x vale 0, este número sería 0 al cuadrado, 0, por cualquier número entre cualquier otro número sigue dando 0. O sea que C2 también es igual a 0. Bien, entonces así las cosas, la ecuación de la curva elástica para este caso va a ser igual a EI B igual a menos M sub 0 x cuadrado sobre 2, dado que pues estos dos términos de aquí son iguales a 0. Es decir, que si yo despejo aquí B, resulta que B es igual a menos M sub 0 x cuadrado sobre 2E por I. Vamos a resaltar esto en verde. La deflexión que tendríamos, por tanto, en el punto más alejado, o sea, en el final, es cuando x es igual a L. Entonces yo donde vea una x en esa ecuación voy a poner una L, no más. Entonces quedaría que en el punto, yo creo que ese punto tiene una referencia, sí, claro, un punto B. Vamos a verlo acá, mírenlo aquí, punto B. Entonces vamos a decir que la deflexión en ese punto B, que es el terminal, sería no más que reemplazar donde usted vea una x, coloca una L. Aquí estaría el cuadrado 2E por I. Listo, entonces eso sería la referencia de ese cálculo en esa zona de ahí. Y por último la pendiente, es decir, la derivada de la deflexión con respecto a la posición evaluada en el punto B, se conoce como pendiente. Aquí por lo general los libros le llaman beta, teta más bien, teta sub B. No es más que tomar la ecuación y verificar en ese caso a qué sería igual. Entonces, pues aquí se ve claramente, ¿no? Que si la tomo de aquí de 1, mírenla ustedes, por I de B de X es igual a menos M sub 0 X solito, porque recuerden que este C es igual a 0. Entonces lo que me están pidiendo es calcular esto. Ya como sé que esa referencia la puedo reemplazar por el teta, me quedaría que por I teta sub B ya reemplazado sería igual a menos M, recuerden que es sub 0, por el X que en el punto B vale L. O sea que teta sub B es igual a menos M sub 0 L sobre E por I. Y bien, de esa manera entonces es como resolvemos un problema de deflexión asociado a los cálculos usando la curva elástica, usando métodos de doble integración para dicha finalidad.